Gracias a Dios. Bien, pues el día de hoy, amados hermanos, vamos a ver un tema que nos va a llevar un buen lapso de tiempo. Tal vez nos llevemos, no sé, a lo mejor 2 meses o de aquí a fin de año, no estoy seguro todavía. Pero vamos a estar hablando acerca del hombre de Dios para el tiempo de crisis. Esto quiere decir que vamos a ir a un libro que normalmente no estudiamos, y cuando digo eso me refiero al libro de Daniel. ¿Alguna vez ha leído el libro de Daniel? El libro de Daniel es uno de los libros del Antiguo Testamento, considerado como uno de los profetas mayores. En el Antiguo Testamento está dividido por secciones. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que se asume que escribió Moisés, los primeros 5, y después empieza una serie de divisiones, porque así los teólogos, los estudiosos lo han determinado y lo han ido estructurando. Y Daniel está dentro de los libros que son considerados como los profetas mayores, justo antes de los profetas menores. Y Daniel es el libro del Antiguo Testamento que abarca desde un tiempo de crisis en la historia de Judá hasta la segunda venida del Mesías, y toca los eventos a lo largo de todo este camino. Y Daniel es un libro que nos da un panorama de la historia del mundo, porque quiero que escuche esto con atención. Tener una visión del futuro que no tiene nada que ver con el presente es inútil, pero cuando tú tienes una visión del futuro que tiene que ver con tu presente, eso tiene que causar algo en tu vida. Es decir, tener la especulación sobre algo que va a suceder que no tiene ningún efecto sobre lo que está sucediendo ahorita no tiene sentido. Pero cuando sabes que lo que tú ves a futuro puede repercutir en lo que tú estás viviendo el día de hoy, tiene que cambiar tu perspectiva de vida. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando. Ahora, debo decirlo y debo aclararlo. El libro de Daniel es un libro que vamos a ir viendo poco a poco, y vamos a ir poquito a poquito sacando todas esas verdades con el favor de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Y de repente tenemos que necesariamente entrar un poco de historia para entender el contexto, para saber qué está sucediendo. Porque de repente empiezas a leer un libro y encuentras personajes o personas históricas, ciudades, momentos en la historia, y no alcanzas a comprender todo lo que hay. Entonces, si me permite y me tiene la paciencia, voy a tratar de explicarle un poco acerca de cómo está todo este panorama. Porque el libro de Daniel está situado en una situación donde el pueblo de Dios es esclavo. Pero Dios permitió que Daniel, en esa esclavitud, tuviera un puesto, no bueno, muy bueno, con una finalidad. Entonces, en los tiempos difíciles que uno vive, uno tiene que entender cómo es que el hombre de Dios debe actuar. Y entiéndase por el hombre de Dios la persona que tiene a Dios. No me refiero solamente al género masculino. Ahora, para establecer lo que vamos a ver, vamos todos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, comienza diciendo esto. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Permítame hacer una pausa ahí. Hace algunos años, cuando yo conocí de Cristo, la predicación constante dentro de las iglesias era Maranata, Cristo viene. Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene. Eso fue hace 33, 34 años. Después la predicación dentro de las iglesias empezó a cambiar un poco, y rara vez se escucha que alguien predique de la segunda venida de Cristo, aunque está en la Escritura. Yo me acuerdo que cuando empecé a entender o a estudiar la Escritura, y yo escuchaba que Cristo viene y Cristo viene pronto. ¿Ha escuchado eso? ¿Que Cristo viene pronto? Bueno, desde los tiempos de aquí que estamos leyendo,
está la escritura que Cristo viene pronto. Entonces yo escuchaba, Cristo viene pronto, y se los he platicado, y yo volteaba a ver a mi hija pequeña, la primera, que por cierto tiene ya casi 34 años, en unos días cumple 34 años, y yo decía, pues ¿para qué la meto al kinder si Cristo ya viene? Pues ¿para qué hago esto si Cristo ya viene? Entonces ¿para qué? Entonces mi mentalidad era así, como, si Cristo ya viene, ¿para qué hacemos esto? Mejor preparémonos para lo que viene. Pero bueno, resulta que Cristo va a venir el día, como dice la Escritura, menos esperado. Pero para que tengan un entendimiento, desde entonces Cristo se ha dicho, y mucha gente se ha burlado, y entonces el siguiente versículo dice, pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra, fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día de juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Por cierto, Dios ya destruyó la tierra una vez con agua, ahora va a ser con fuego. Versículo siguiente, no ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. El día en el que el Señor regrese lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Ojo, porque aquí es a donde vamos a basar lo que estamos queriendo aprender en esta mañana. Si tú tienes conocimiento de lo que viene en un futuro y está relacionado con tu presente, tú no puedes permanecer igual. Tú tienes que darte cuenta que si hay algo que va a venir a futuro y tú tienes que cambiar algo, tienes que cambiarlo. Porque sería, y perdónenme a lo mejor la expresión, sería necio de nuestra parte, como leímos hace rato en Proverbios, saber que algo tenemos que hacer y no lo hacemos. Y este versículo dice, todo será destruido, por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumado por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre, así sea. Ok, entonces, la enseñanza es, si el libro que vamos a estudiar a partir del día de hoy, que es el libro de Daniel, nos va a enseñar lo que viene a futuro y reconocemos que hoy nosotros tenemos que hacer algo, porque eso que se nos va a enseñar, eso que vamos a ver,
tiene repercusiones. Si nosotros no cambiamos, tenemos que cambiar. No podemos permanecer igual. Lo acabamos de leer. Va a llegar el momento donde estaremos delante de Dios, todos, buenos y malos, iremos a la presencia de Dios para juicio o para un descanso eterno en su presencia. Lo creas o no lo creas. Entonces, lo que está diciendo aquí es, si sabes lo que va a pasar, eso debe cambiar la forma en que vives ahora. Y creo que esa es una gran verdad en el libro de Daniel, porque Daniel nos da el panorama de la historia del mundo hasta su consumación, y en ese mismo panorama radica la motivación para vivir este mismo momento. O sea, si las cosas que vienen a futuro se van a poner peores, porque se van a poner peores, no van a cambiar para mejor. O sea, yo el otro día hablaba con mis hijos y les decía yo, lo único que porque usted está al tanto de los textos de libros de la escuela ahora que vamos a iniciar, cómo están de cambiados, y ¿ya los leíste? Están horribles, ¿no? O sea, los que somos, o los que tenemos un poquito de acceso a ese tipo de información, los maestros nos han llegado ahora los libros de texto de este nuevo ciclo escolar, a donde nuestros hijos, nuestros pequeños, van a ser expuestos a una serie de cosas que antes no se hablaban. De cosas que dices, esto está tremendo. Es abrirle los ojos a una edad a donde no conviene todavía. Pero le voy a decir algo, no va a mejorar la sociedad va a estar cada vez peor. Y le decía yo a mis hijos, tienen que prepararse ustedes, y sus hijos se tienen que preparar, porque tienen que darse cuenta que hay una realidad allá afuera de que las cosas están cada vez peor. Entonces, al estudiar el libro de Daniel, vamos a ver a un hombre de Dios que durante 80 años de su vida fue fiel a Dios en una sociedad pagana. Daniel, a pesar de estar en medio de toda esa sociedad pagana, no se contaminó y decidió en su corazón guardar su vida para Dios. Ahora, ojo, algunos comentaristas bíblicos han dicho o han comentado que el hecho de que Dios le revelara tantas visiones, le permitiera tener tantas revelaciones del futuro, tuvo tal impacto en su vida que lo ayudó a mantenerse firme. Y eso no es otra cosa más que el saber la verdad, y la verdad te hará libre. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues ya lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. En otras palabras, te vuelves como Él. Por eso les he dicho varias veces, el ser cristiano, lo único que dice es, soy como Cristo. Cuando tú le dices a una persona, yo soy cristiano, tú le estás diciendo, yo soy igual que Cristo. Y no en el afán de sentirte Dios, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser como Cristo, de ser humilde, ser obediente, ser todos los rasgos de Cristo. Si realmente creemos que esto va a suceder, eso tiene que cambiar la forma en que vivimos. Ahora, el libro de Daniel es un libro que lo podemos dividir en dos partes. Y hablaremos acerca del profeta y hablaremos acerca de las profecías. En otras palabras, del hombre y de su mensaje. De los capítulos del 1 al 6 vamos a tratar con el hombre, y del 7 al 12 vamos a tratar con el mensaje del hombre. Ahora, hay al comienzo del libro de Daniel y también a lo largo del libro
una mirada a la verdad espiritual que se extrae del estilo de vida tenaz de Daniel. Cuando él, siendo un judío, está en el exilio, está ahí en una sociedad pagana y donde se le pide que haga ciertas cosas, y él dice, no, yo me voy a permanecer fiel a mis principios. Y eso hace que los demás respeten a Daniel, pero que también otros tantos lo ataquen, como es actualmente. Si tú te dedicas en esta sociedad a tratar de ser íntegro, mucha gente te va a aplaudir, pero mucha gente te va a señalar y te va a decir, míralo, mira, se siente mucho, mira, muy cristiano, míralo. O sea, siempre vas a estar ahí en el... Entonces aprenderemos que Daniel es un libro que nos dice cómo vivir para Dios entre la maldad que nos rodea, y nos dice cómo será cuando vivamos con Dios en esta época donde iremos al cielo y estaremos allá con Él. Por decirlo de otra manera, Daniel nos presenta todo lo que nos enseña en su libro con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo. O sea, estamos aquí en esta tierra y rodeados de tanta maldad y de tantas situaciones que vivimos y experimentamos, pero nuestra mirada está puesta en el cielo. Eso es lo que vamos a aprender. Ahora, hablando en términos generales, permítame darles el escenario de Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Sí me pudieron traer mi láser o no? ¿Y sirve? Ok. Daniel en el Antiguo Testamento, por lo menos en la mentalidad judía, el Antiguo Testamento lo dividían en tres partes. Estaban los libros conocidos como la ley, que son los que le comenté hace un rato. Regresa un segundo, todavía no vamos a ir ahí, gracias. Está los libros conocidos como la ley, que son los primeros 5, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento se conocen como los libros de la ley, los escribió Moisés. Luego están los profetas mayores y los profetas menores, y aprendes que está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, todos ellos, y los menores, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, etcétera, etcétera. Y la tercera parte es todo lo demás. Para la mente judía así era. Y para la mente judía, Daniel no representaba un profeta mayor, aunque para nosotros sí, porque está dentro de los profetas mayores. Ha habido un ataque directo al libro de Daniel, porque todo lo que contiene Daniel, todo lo que aprenderemos a través del libro de Daniel, nos permite ver que Jesús es el Señor, que va a regresar, y entonces se han dedicado a atacarlo mucho. Pero bueno, a la Biblia la han atacado siempre desde el principio. Entonces, tradicionalmente se le conoce como un profeta mayor, y vamos a aprender mucho acerca de él. Dentro de los profetas mayores entendemos que está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos hombres destacan dentro del Antiguo Testamento. Ahora necesitamos entender, y permítame darles un poquito de historia, y ojalá no se me duerma, y ojalá lo pueda yo transmitir de la manera que usted se le haga interesante. Y la razón por la que le tengo que contar toda esta historia es para que usted entienda qué pasó con Daniel y por qué Daniel está donde está. ¿Se acuerdan cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos? Que Dios le dice a Abraham, ven, obedéceme, y Abraham sale y forma su familia y le nace un hijo, y nacen de ese hijo 2 otros, y de esos salen las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerda de toda esa historia? Por hacer una larga historia así corta, los 12 hijos o 12 bisnietos de Abraham se convirtieron en las 12 tribus de Israel. ¿Ok? No se olvide de eso. Son 12 tribus, son 12 hombres que formaron sus familias, y cada una de esas se convierte en una tribu. Y todas esas tribus juntas son el pueblo de Israel. ¿Ok? Bueno. En el pueblo de Israel
Dios constantemente mandaba a sus profetas para hablarles, para guiarlos, para llevarlos. Los condujo por el desierto con Moisés. Josué tomó el cargo, los pasó a la tierra prometida, se empezaron a establecer en la tierra prometida, vinieron los jueces. Y cuando estuvieron los jueces, ellos dijeron: no, nosotros queremos ser como los demás pueblos a nuestro alrededor, queremos un rey. Y entonces vino Saúl, y después vino David, y después vino Salomón. Y para esto, ya con David, pues ya hay un reino establecido. Ya es todo el reino de Israel. Ok, pues resulta que estando dentro de ese reino, ahora sí me puedes poner el mapa. Todo este espacio que nosotros vemos aquí es Israel, todo esto. Pero la historia nos cuenta que mientras David vivió, todo esto era una sola nación. Nace su hijo Salomón, y como Dios le dijo: a ti, David, te prometo que de tu descendencia siempre va a haber alguien sentado en el trono de Israel. Y por eso es que Jesús viene del linaje de David, porque Él es el rey para siempre. Pero antes de que viniera Jesús estuvo Salomón. Cuando Salomón toma el puesto, se le ocurre que en el reino de Israel los mismos israelitas hagan la labor de construcción, de todo el trabajo forzado que tenían que hacer, y los empieza a oprimir de tal forma que se sienten como esclavos y no están contentos. Entonces, cuando Salomón muere, el reino se divide, y en la parte norte quedan 10 tribus, y en la parte sur quedan las otras 2. ¿Cuántas eran? 12. Aquí arriba quedan 10 y aquí abajo quedan 2. Ok, durante este tiempo de división, durante aproximadamente unos 100 años, el profeta Isaías, antes de que esto sucediera, en el sentido de que los van a conquistar, porque un reino dividido lo conquistas, una casa dividida no prevalece. Si tú como esposo y como esposa se pelean y se dividen, y los hijos, no va a permanecer, Un reino dividido no permanece. Antes de que los conquisten, se dividen, hay una serie de problemas. Hay un profeta llamado Isaías que empieza a decirles: vienen tiempos difíciles. Antes de que el exilio fuese a Babilonia, él empieza a ministrar. Había aparentemente una prosperidad aparente ahí en Israel, cuando la gente pensaba que todo estaba bien, que estaban seguros, y sin embargo Isaías podía ver el estado espiritual, la apostasía. Apostasía, ¿sabe qué es? Es la negación de la fe. Es dar un paso hacia atrás de la fe. Entonces Isaías, desde un tiempo antes de que los conquistaran, empezó a decirles, va a venir un juicio, tienen que cambiar, y empieza, y nada sucede. Luego viene Jeremías. Algún momento después, Jeremías no estuvo tanto tiempo, pero Jeremías también estuvo y predicó y les dijo. ¿Me puedes poner la otra, porfa? Yo sé que no se ve muy bien y le pido una disculpa, pero permítame ver si puedo explicarles la cronología de los reyes y profetas de Israel y de Judá. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Para llegar a Daniel, para que usted entienda dónde está Daniel, para que sepamos por qué Daniel está ahí. Los reyes del norte, los reyes del sur, no la reina del sur, los reyes del sur, ¿ok? No sé quién es esa, pero me han platicado que hay una reina del sur. Bueno, los reyes del sur, nada más está Judá. ¿Se acuerdan de ese adjetivo de el león de la tribu de Judá? Ese es Jesús. El único, regrésame una, porfa. De aquí, estas 10 tribus de aquí arriba van a desaparecer. Ya nunca regresaron. Se perdieron.
Lo que quedó establecido fue esto. Después se volvió a hacer un solo reino, pero solo quedó con esta. ¿Y sabes por qué quedó con Judá? Porque ahí iba a nacer Cristo. Ahora sí, pásame a la otra. Entonces, tenemos a los reinos del norte, que son todos estos, se dividieron, esos 10. Y durante este tiempo, ellos tuvieron a estos profetas: Elías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós, predicándoles a ellos. Aquí están los reyes: Saúl, David y Salomón. Cuando llegó Salomón y Salomón murió, aquí hubo la división. Mientras estuvo Saúl y David, todo esto era uno solo. Llega Salomón, se muere, se dividen. ¿Saben por qué también Dios trajo juicio? Porque Salomón, aunque fue el hombre más inteligente del mundo, fue tremendo, 400 mujeres. ¿Saben cómo conquistaron los pueblos vecinos a Israel? Cuando no los podían conquistar militarmente, ¿saben cómo los conquistaban? ¿Alguien tiene una idea? Mandaban a las mujeres. Los pueblos vecinos, cuando querían conquistar a Israel y no podían militarmente, decían: vamos a mandar a las mujeres. Mandaban a las mujeres, se mezclaban con los hombres, y las mujeres convencían a los hombres de pasarse a adorar a los dioses paganos. Cuidado. Salomón se unió a muchas mujeres que no tenían que unirse. Se divide el reino, y en el reino del sur queda Judá. Aquí está Joel, aquí está Abdías, y aquí en este que estoy señalando aquí, no sé si lo vean, está Isaías. Aquí Isaías empieza a predicar, y luego va a venir Jeremías, y luego va a venir Ezequiel, y hasta acá está Daniel, si lo ven. Aquí está Daniel junto con otros. La razón por que le estoy diciendo todo esto es porque Daniel va a aparecer dentro de este tiempo, para que usted tenga una idea. Y aquí puede usted ver el post-exilio, el exilio, aquí el reino dividido, aquí está dividido el reino de Judá solo, y todo esto tiene una razón de ser. Y bueno, estamos aquí, Ezequiel predica, Isaías predica, va a predicar también Daniel, y Daniel va a estar ministrando también. Y lo que están predicando es que va a venir un tiempo a futuro, van a pasar cosas en el futuro, y Daniel también ministra durante el exilio. Pero es importante entender que lo que está sucediendo alrededor de este momento es que las potencias mundiales que usted y yo hemos estudiado en la secundaria, en la escuela, acerca de Babilonia, de los medopersas, de Grecia y de Roma, todo eso está sucediendo en este mundo, en el momento en el que está esto. Y la vida de Daniel abarca esos dos primeros, que son los babilónicos y los medopersas. Es un hombre de Dios en medio de una sociedad pagana, y podemos ver cómo es que Daniel está ahí en esa situación difícil. ¿Cuál es la enseñanza? En medio de la situación difícil que haya en una sociedad pagana, tienes que permanecer firme. Ahora, Daniel se enfoca en dos partes, y como les dije hace un momento, se divide en dos. Del 1 al 6 tienes la situación histórica, y del 7 al 12 tienes la situación profética. Ahora, hay 4 propósitos principales en el libro. El primero se enfoca en el significado verdadero de dedicarse a Dios. Eso lo tienes que ver en el libro de Daniel. Daniel llega, y nada más les voy a contar un poquito, porque después lo vamos a ver con detenimiento. Y cuando él llega le dicen: tienes que comer y tomar la dieta que el rey les impone a todos los que trajo. Y Daniel dice: no, yo quiero comer y quiero tomar esta dieta. Porque usted y yo sabemos que la Biblia dicta que los judíos, los israelitas, no comían lo mismo. No comían cerdo, no comían ciertas cosas, porque Dios los cuidaba. Y entonces Daniel le dice al que lo está cuidando: dame oportunidad de comer solamente esta dieta, y chécame en unos días para ver si es que tengo un semblante caído o enfermo, entonces comeré lo que tú quieres, pero si no, permíteme comer de esta forma. Y entonces podemos ver que era tan estricto, era tan apegado a lo que él quería, a su
querer honrar a Dios que no participaba ni siquiera de eso. Nunca se da por vencido, por difícil que se ponga. Se compromete y se aferra a ese compromiso y es prueba viviente de cómo Dios bendice a las personas comprometidas. Y eso me lleva a pensar en mi vida, ¿qué tan dedicado estás? ¿Qué tan comprometido estás a las cosas de Dios? Ni siquiera hemos entrado al libro de Daniel y creo que nada más vamos a ver un versículo o dos esta mañana. En segundo lugar, de las 4 cosas que podemos ver en el libro de Daniel es que es un libro sobre el cuidado de Dios sobre Israel. Algunas personas piensan que cuando Israel fue cautivo, Dios le dio la espalda, pero cuando Israel es llevado cautivo, y ahorita vamos a ver por qué es que Israel es llevado cautivo, o cómo es que sucede, Dios se asegura de que tuviera un representante justo en lo más alto del gobierno babilónico, un hombre de él, para defender al pueblo. Porque sí, Dios los llevó a juicio, sí, Dios permitió que se los llevaran, pero puso a alguien que estuviera ahí, cuidando por sus intereses. Otro elemento es que el libro de Daniel es un consuelo. Terrible castigo ser llevado prisionero, esclavo. Fácilmente podrían haberse olvidado de Dios y decir, pues creo que no le importamos a Dios, pero no fue así. Dios continuó dándoles el mensaje a través de Daniel. Tremendo mensaje, y podemos ver cómo en el último punto Daniel sirve para explicar la historia de cómo va a terminar el mundo. ¿Le puedo encargar una tarea? Si es que lo quiere hacer, porque pues no sé si lo va a hacer o no, pero ¿puede empezar a leer el libro de Daniel? Allá en casa, puede empezar a leerlo despacito, con calma, empezar a darle un repaso para que usted vaya empezando a darse cuenta de qué podemos estar viendo. Tremendo libro. Y mientras vayas viendo todo esto y vayas viendo todo lo que Daniel tiene, vas a aprender algo. La veracidad de la palabra siempre ha sido atacada. Por eso Jesús repetidamente dijo, cree en las obras que yo hago. Mira los milagros que hago. Pero también mira las palabras que yo hablo. Juan 14:29 dice, así que les digo esto ahora para que cuando suceda ustedes crean. En otras palabras, Jesús dice, tengo 2 credenciales para demostrar que soy Dios. 1, mis obras milagrosas, y 2, mis palabras. Daniel habla algo que va a suceder en el futuro. ¿Se han ido cumpliendo algunas? Sí. ¿Se van a cumplir otras? Por supuesto. Es como decir, si es cierto, entonces créeme. Satanás siempre va a atacar la profecía, siempre va a atacar la palabra de Dios. Y las pruebas más grandes de la Biblia es la veracidad en sus milagros y en su profecía. Siempre van a estar atacando la palabra de Dios. Ahora, hay formas en que nosotros podemos defender la Escritura. Le pregunto algo. Carlos, si alguien atacara la Escritura, la Biblia, Aurora, ¿cómo la defenderías? ¿Qué dirías? Si alguien llegara y te dijera, eso que tú lees no es verdad, ¿qué responderían? Alguien, Oscar, ¿qué responderías? Ok, eso es verdad. Pero si pudieras decir algo a favor, ¿qué dirías? ¿Alguien? O sea, si alguien llegara y te dijera, eso que tú estás leyendo no es verdad, ¿qué podrías responder, Gil? Según Timoteo 16:17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Esa es palabra de Dios que no explica por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que está plasmada y la única palabra en cual confiamos es en las Sagradas Escrituras. Y yo les diría primero desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, de tapa a tapa, ¿no? Todo lo que está aquí en esta escritura, yo lo creo. Una de las formas que a mí se me ocurre que podríamos defender la escritura sin necesidad, como dice Oscar, de tener que defenderla, porque es palabra de Dios, es decir,
Yo te voy a hablar de mi experiencia, desde mi perspectiva. Porque cuando yo descubrí en la Escritura que yo tenía que hacer esto, y lo hice y lo puse en práctica, mi vida cambió. Entonces, desde mi experiencia, yo puedo decirte que cuando vine a Cristo, Él cambió mi vida, porque donde había tristeza, ahora hay gozo, donde había confusión, ahora hay confianza, donde había iniquidad, ahora hay paz y tantas otras cosas. Podemos nosotros defender la palabra de esa forma. Otra cosa podría decir, ¿quieres saber algo? ¿Cómo es que la palabra de Dios? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque el libro de Daniel de repente va a ser así como que, ¿qué? Pero hay que creer lo que dice la Escritura. Estaba estudiando esto y... ¿usted se acuerda de Saddam Hussein? ¿Se acuerdan de ese hombre que gobernó, creo que era Irán? Que tuvo un problema con Estados Unidos, una guerra. ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo Pérsico, no? ¿Se acuerdan? Resulta que este hombre, después descubrieron los norteamericanos que Saddam Hussein había descubierto lo que al parecer eran las bases de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Allá en Génesis. Y que por supuesto él había ocultado todo eso, no había salido a la luz, ¿no? Y hace unos años atrás, a mí me fascina la historia, leyendo un artículo descubrí que un satélite francés descubrió tomó una imagen de lo que parecía ser el arca de Noé. Y sale la imagen y van a explorar. El problema es que está situado en una parte, en una región del mundo donde hay un conflicto constante y no permiten la entrada de científicos y de pásenle, vamos a ver si... O sea, es difícil llegar ahí. Pero quien llegó pudo ver y tomar fotos y experimentar, y parece ser que dicen, por lo que dice la Escritura, por el lugar a donde dice que el arca de Noé bajó cuando el agua descendió y quedó ahí, en el monte Arat, está esta figura que parece de tanto por tanto de largo y parece ser que este es el arca de Noé. Entonces, otra forma de defender la Escritura es a través de la ciencia. O sea, la ciencia ha comprobado una y otra. Hace unos días escuchaba yo a un científico que decía, yo lo único que te puedo decir es que de todo lo que he leído de la Biblia, no puedo negar, porque científicamente lo que la Biblia dice es verdad. La NASA, ¿de qué forma? No lo sé, pero tiene contabilizados los días. Y dice, pero falta, en la contabilidad de los días, nos falta un día y unas horas. ¿Dónde están? Y entonces empiezan a buscar y a leer y todo. Hay una parte donde van huyendo los enemigos de Israel, y entonces el hombre de Dios le dice, sol, detente, luna, detente. Y entonces dice que se detuvo. No cayó la noche, para que ellos pudieran terminar de exterminar a los enemigos. Se detuvo durante unas horas. Y dicen los científicos de la NASA, ahí están las horas que nos hacen falta. Desde antes, desde el libro más antiguo que se escribió, la Biblia dice que el mundo cuelga sobre la nada. ¿Se ha puesto a pensar eso? El mundo está suspendido en ese universo tan inmenso que desconocemos, sobre la nada, y que está sostenido por únicamente la palabra de Dios. Científicamente se puede defender la Escritura. ¿Y por qué digo todo esto? Porque vamos a leer Daniel y vamos a escuchar y vamos a comprender cosas que tenemos que creer. Decía un científico de nombre
Herbert Spencer, que murió en 1903. Recibió muchos premios en su vida y el mayor impulso de su vida fue que escribió 5 categorías de una verdad concebible. Él dijo, toda la verdad se puede clasificar en 5 cosas: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. 5 cosas. Y toda la gente, wow, premios y premios. Génesis. En el principio, tiempo. Dios, fuerza. Creó, acción. Los cielos, espacio. La tierra, materia. Ahí están las 5 cosas que este hombre dijo. Científicamente la Biblia tiene una precisión, porque es palabra de Dios. Otra forma que podemos defender, otra vez, ¿por qué estamos hablando de esto? Si vamos a estudiar Daniel, pues porque cuando veamos Daniel va a haber cosas que dices, no creo, ¿de veras? Pues está en la Escritura, es verdad. Número 3, las personas de Cristo, la persona de Cristo, perdón, es una de las grandes pruebas de la verdad del cristianismo. Gracias a Cristo, sé que que los hombres no escribieron, como decía Gil, como dice la Escritura, los hombres no escribieron la Biblia. Cuando Cristo llegó, cuando Cristo vino al mundo, más de 300 profecías se cumplieron con exactitud. Cuando Él estaba colgado en un madero, el Salmo dice que no permitió que le quebraran los huesos. Y bueno, una serie de profecías tras profecías tras profecías que dices, no podría haber sido, porque si tú lees los escritores de la Biblia, todos los que hay en diversas, es decir, tiempos y maneras de pensar y formas de escribir, todos coinciden en una sola cosa. Y no ha habido hasta ahorita un solo error. La tumba de Cristo está vacía, la tumba de Buda está ocupada, por ponerte un ejemplo. Y número 4 y 5, acerca de las 5 cosas que puedes o que nos sirven para defender la Escritura, son los milagros y las profecías. Y eso lo único que quiere decir es que Dios está activo, que Dios está trabajando. Los milagros no se pueden negar. Cuando fueron a ver a los fariseos y le dijeron, es que este es el hombre que estaba ciego, no podían negar que el hombre estaba ciego, porque dice, aquí están sus padres y dicen que ese es su hijo y que nació ciego y que ahora ve. No podían negar los milagros. El Señor dijo dijo tantas cosas acerca de muchas, pero un ejemplo es que ciertas ciudades serían destruidas, y sucedió. Que Israel sería cautivo, y sucedió. Predijo la destrucción de Egipto y la sociedad, y sucedió. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a estudiar acerca y en el libro de Daniel. Así que vamos al libro de Daniel, por fin, por lo menos un versículo o 2. Daniel 1, versículo 1 y 2. Joacim llevaba 3 años como rey de Judá cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y puso sitio a la ciudad. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y que se apoderara de algunos objetos del templo de Dios, los cuales se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de su Dios. Este Joacim, si se dan cuenta, aquí dice rey de Judá, no dice rey de Israel, porque acuérdense que el reino ya estaba dividido. Nada más estamos hablando de la parte de Judá. El rey de Judá era Joacim. El rey Nabucodonosor, un gran rey, en el sentido de poderoso, grande y una estratega increíble, que viene de un lugar a donde, según lo que entendemos, es la cuna de la idolatría. Viene a conquistar lo oculto a la verdad, porque Dios se lo permite, porque Dios así lo determina. Viene a llevar cautivo al pueblo de Dios. Y aquí vemos cómo los paganos vienen a cautivar al pueblo de Dios, y vemos el contraste y lo irónico que Dios
permite castigar a su pueblo con un pueblo pagano, un lugar despreciable sobre la faz de la tierra donde se origina la maldad, la idolatría. Y ahí fue donde se llevaron a todo este pueblo. Y aquí es a donde empezamos a ver cómo es que empiezan a suceder todas estas cosas y podemos ver cómo es que empieza este punto. ¿Hay un mapa ahí, creo? En esta parte de aquí está Babilonia. ¿Sí lo ven? Ok, esta Babilonia, aquí está Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive, de Jonás? El que se tragó, el que la ballena se lo comió. Bueno, se lo tragó. Aquí está Jerusalén y aquí está Egipto. ¿Ok? Egipto, Israel, los asirios, o sea, Asiria, este es otro pueblo, y los de Babilonia son 4 reinos. Babilonia, Asiria, Israel y Egipto. Estos 4 van a entrar en un momento de conflicto. ¿Quieres pasarme a la siguiente, por favor? El mapa que les acabo de mostrar es este en la actualidad. Irak es Babilonia, Irán, aquí arriba está Siria, donde por acá estaba Nínive, aquí está Israel y aquí está Egipto. O sea, es decir, toda esta región tiene una riqueza histórica impresionante. De aquí surge un pleito con estos. Egipto se mete con estos para defender a estos, e Israel dice, yo voy a defender a estos, me voy a unir, y entonces acaba matando a y acaba conquistando a este y a este. O sea, es decir, se hace un merequetengue ahí entre naciones, porque lo que empieza con el pleito entre y a donde se involucran estos dos, el ganón sale siendo y conquista todo esto. Y el por qué le estoy diciendo todo esto es porque en este lapso que sucede esto, aquí en medio de ellos está Daniel, y Daniel es llevado cautivo a este lugar, con el propósito de que Dios, en medio de este tiempo tan difícil, le enseña a su pueblo que por desobediente, por no hacer las cosas que tienen que hacer, se van a ir cautivos, se van a ir prisioneros. Y entonces vemos cómo dice la escritura ahí que acabamos de leer. Joacim llevaba 3 años como rey de Judá. Si quieres regresar, porfa. Ahí. No, otro, ahí. Como rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Israel y le puso sitio. Daniel va a ser llevado cautivo. Y luego dice Daniel 9:2. Pero perdóname, regrésate una. Ahí. Otro más, por favor. Ahí. Es importante que les mencione esto porque en el libro de Daniel 1:1 dice que Joacim llevaba 3 años como rey. Pero en Jeremías dice que llevaba 4 años. Yo sé que esta información de repente dices, pero ¿y eso qué nos sirve? ¿O por qué no lo dice? Te lo digo porque en Daniel dice que llevaba 3 y en Jeremías dice que Joacim llevaba 4. Y entonces dices, ahí está, ahí se contradice. No se contradice. Lo que pasa es que Daniel, al escribir el libro de Daniel, utilizó la numeración, la cronología de Babilonia. Y Jeremías utilizó la hebrea. Sí saben que los hebreos tienen otro calendario, ¿cierto? Ellos tienen otro calendario, ellos miden diferente forma el año. O sea, no en todo el mundo se mide el año como nosotros. Sí saben que en Argentina, en estas fechas es invierno.
O sea, ahorita en ese lugar es invierno y nosotros decimos, ¿cómo va a ser invierno si aquí es verano? No, pues allá es... O sea, nada más para que tengamos una idea que en el mundo hay maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, ahorita pueden ser aquí 1:45 y en otro lado son las 3 de la tarde, ¿no? Bueno, entonces ese es el único hecho. Ahora, no es que Daniel no considerara el libro de Jeremías. ¿Quieres pasar, por favor, a las otras? Yo te digo, ¿otra? Otra, porfa. Ahí. Daniel 9:2 dice, durante el primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, estaba un día leyendo las Escrituras. Cuando leía me di cuenta de que el mensaje del Señor al profeta Jeremías dice que el templo de Jerusalén estará en ruinas durante 70 años. Al mencionar al profeta Jeremías y al leer lo que está él comentando aquí, él da como autoridad lo que dice Jeremías. No es que él dijera, pues es que Jeremías dice que 4 años, pero no eran 4 Jeremías, eran 3. No, es que él lo midió desde otra perspectiva. Lo midió en la forma de los babilónicos. Bueno, finalmente, para no darle más y para no hacerle más cansado esto, la razón por la que el Señor envió a su pueblo o permitió que este hombre Nabucodonosor llevara cautivo a su pueblo es porque cuando el Señor le dio a su pueblo la tierra prometida, le dijo en Deuteronomio 28, que no está ahí, si obedeces y eres fiel, te voy a bendecir. Pero a eso hay otra cara. Si no obedeces y no eres fiel, te voy a castigar. Y entonces estos ni fueron fieles, ni obedecieron. Y entonces el Señor dijo, ok, ve porfa otra vez al mapa. Otro. Al mapa, al penúltimo, ahí. Asiria controlaba esta parte. Se muere el rey y el que estaba de vicerrector o de gerente en esta parte de acá, al ver que el rey se muere, dice, este es el momento. Se levanta en armas y se va a pelear contra estos y empieza una lucha. Llega el momento donde él ya no puede y voltea a ver a uno de sus 3 hijos que eran fuertes, que podían, y el primero que le dice es Nabucodonosor. Le dice, hazte cargo. Y entonces Nabucodonosor se va en contra de ellos, de Asiria, y lleva una guerra con ellos, lleva una guerra con Egipto, pero Israel, por meterse, pasa a también a ser llevado cautivo. Pero obviamente eso porque Dios lo permite, ¿no? Entonces, bueno, Isaías 1:4 dice, y aquí es a donde vemos la razón, qué nación tan pecadora, qué pueblo tan perverso, generación mala, hijos depravados, como mala semilla han dejado al Señor, les han faltado el respeto al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscan más castigos y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo, están padeciendo de pies a cabezas llenos de golpes, moretones y heridas abiertas que no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviados con aceite. Es como decirles, te están dando y no entiendes. ¿Alguna vez le ha pegado a uno de sus hijos? Digo, no pegado, sino disciplinado, le han dado con la vara y no entiendes, y te doy y no entiendes. ¿Le ha pasado? De repente a uno de nuestros hijos así que le das y no entiende, así ellos. Y entonces Dios permite que venga toda esta situación. Me brinco hasta Génesis 10:10. Génesis 10:10 nos muestra que el reino de Nimrod se extendió hasta la ciudad de Babel y es ahí a donde nace Babilonia. Desde ahí puedes ver cómo Babilonia es un lugar a donde está llena de idolatría y a donde hay tantas y tantas cosas. Yo creo que por el día de hoy ahí lo vamos a dejar para que podamos, si Dios permite, la siguiente semana ya entrar de manera más puntual a lo que es el libro de Daniel. Pero para que tenga usted una idea, en el primer grupo de cautivos que se llevan a Babilonia, ahí va Daniel, con un propósito. Cuando empieza este cautiverio, que va a durar muchos años,
Cuando llegue el resto, Daniel ya está en un puesto importante para aliviar un poco la carga de ser esclavos en un lugar lejano. Así que recuerde que Dios tiene un propósito y no siempre va a ser todo miel sobre hojuelas. A veces Dios permite que pasemos por cosas, pero Él tiene misericordia. Lo leímos hace unas semanas atrás, creo, en un proverbio. Dios no va a dejar que los justos estén siempre caídos, los va a levantar. ¿Ok? Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte porque nos permites a través de tu palabra, Señor, la enseñanza de que en todo tiempo tú eres bueno. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y al momento de estar en la palabra y precisamente en el libro de Daniel, enséñanos tantas verdades que necesitamos comprender y sobre todo aplicar, que tu enseñanza sirva para que reflexionemos, cambiemos y podamos ser mejores para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias por este tiempo, por tu verdad, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor.